Bueno, un saludo muy especial. Les habla nuevamente Didier Zuluaga, médico especialista en auditoría, calidad de salud y en gestión pública, gerente del DEA, Centro Médico Integral. Hoy estamos acá nuevamente en Momentos de Salud, momentos que son para ustedes, para su familia y para su empresa también, donde hablamos de diferentes temas. Hablamos de nutrición, hablamos de diabetes, hablamos de ortopedia, hablamos de neurocirugía. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, que mucha gente en su vida ha tenido algún dolor articular, algún dolor osteomuscular o algún dolor neuropático, ¿cierto? Cualquier persona ha tenido algún dolor. Hoy nos acompaña el doctor Pablo. El doctor Pablo es médico y cirujano, médico laboral, también una persona que conoce mucho del tema a nivel osteomuscular, y por eso es un invitado especial hoy. Un invitado que nos va a hablar de un tema que es muy interesante, es un tema que es muy común, pero primero quiero que él se nos presente, ustedes lo conozcan y sepan quién es el doctor Pablo. Muy buenas a toda la teleaudiencia de tu programa, Didier. Gracias por este espacio, por la oportunidad de transmitirle conocimiento a todas las personas que en cada uno de tus programas te siguen y te ven en Momentos de Salud. Mi nombre es Pablo González, médico cirujano, especialista en salud laboral. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de un tema muy grande, un tema que engloba múltiples patologías o múltiples enfermedades, que es la ergonomía, y vamos a hablar del riesgo ergonómico. ¿Eso qué es? ¿Eso con qué se come? ¿Eso por qué se produce? Eso es muy importante que ustedes lo conozcan. Y bueno, doctor Pablo, empecemos con una introducción y contémosle a las personas qué es un riesgo ergonómico, qué es ergonomía, para que ellos sepan y empecemos a mirar que hay muchas patologías que cada uno de ustedes tiene y que está enfocada en este riesgo ergonómico. Sí, claro. Hablando de ergonomía, pues estamos hablando de un término que probablemente desconoce la mayoría de la población. Sin embargo, por la historia tiene muchos años en el término de uso médico, ya que la ergonomía es la ciencia que se encarga de estudiar la postura correcta con la que se deben realizar todas las actividades, tanto cotidianas como laborales. En este caso, como bien lo mencionabas, Didier, el tema de riesgo ergonómico es algo que nos persigue día a día y que muchas de las personas pueden sufrir, no saberlo, y que el día de hoy se van a dar cuenta por qué es importante minimizar este tipo de factores que pueden comprometer sus actividades cotidianas. Bueno, cuando las personas, el doctor Pablo, hablan y dicen, no, es que yo tengo un desgaste en mi cuerpo, yo siento que mi cuerpo me duele todo, yo ya no puedo caminar porque me duele la rodilla, o ya no puedo sentarme porque me duele la cadera, o ya no puedo jugar baloncesto porque me duele el hombro, o ya no puedo lavar ropa porque me duele el codo, ¿cierto? Son muchos signos y síntomas que la gente a diario nos consulta y nos dice todo ese problema osteomuscular. Yo quiero también enfocarnos en este tema, doctor Pablo, aparte de la ergonomía, hablar un poco de los desgastes articulares, ¿cierto? Porque eso nos lleva a una enfermedad ergonómica, a una enfermedad del movimiento, y que también es muy limitante y muy incapacitante. Por eso hoy estamos acá, el doctor Pablo, hablando de este tema tan importante, porque uno ve personas muy jóvenes, de 40, 45 años, con dolores en todos lados, o sea, en la rodilla, en la cadera, en el tobillo, en la muñeca, en el codo, en el hombro, en la curva cervical. Entonces, empecemos, doctor Pablo, hablando de algo muy importante, venga, ¿cómo podemos empezar a tener un manejo de la parte ergonómica de las personas? Bueno, Didier, yo creería que en el sentido en el que podamos manejar esta situación, lo ideal sería que la ergonomía formara parte de algún programa educativo desde la infancia, ya que esto es lo que va a permitir que nuestro desarrollo musculoesquelético, en las edades en que tú mencionaste, 40, 45, yo creo que te fuiste un poquito más arriba, pero yo he tenido pacientes que ya desde los 25, 30 años consultan por múltiples dolores, y cuando los evaluamos se fundamenta su dolor en fenómenos disergonómicos, es decir, tienen malas posturas para todo lo que hacen y nadie ha tenido la oportunidad de abordarlos
corregirlos y obviamente prevenir lo que tú mencionabas como lo es fenómenos de desgaste. Entonces, teniendo en consideración el hecho de que hablemos de desgaste articular, producto de fenómenos disergonómicos, vamos a tener que sí, totalmente cierto. Las articulaciones son pequeñas bisagras que forman parte de toda la movilidad del cuerpo. Entonces, cuando nosotros utilizamos erradamente una de estas bisagras, lo que estamos favoreciendo es el fenómeno oxidativo de la misma, que a la larga va a pasar una factura que se va a traducir en una limitación articular, en una inflamación y un dolor. Entonces, es allí donde interviene la ergonomía, que desde hace unos años para acá se ha enfocado mucho en el contexto laboral para evitar que los trabajadores en la actividad laboral que realiza comiencen a presentar fenómenos sintomáticos y signos de deterioro laboral producto de que siempre estuvieron haciendo el trabajo mal. Es por esto que nosotros desde la parte de medicina laboral enfocamos la ergonomía como una de las herramientas preventivas a la hora de evaluar un puesto de trabajo, con la intención de que el trabajador que vaya a desempeñar la actividad laboral no comprometa su estado de salud y que en el tiempo consulte, porque sencillamente el movimiento que le tocaba realizar deterioró, degeneró o desgastó una articulación. Bueno, yo quiero decir algo, que uno por la salud se tiene que mover, ¿cierto? Ir al mercado, hacer ejercicio, subir las escaleras, no por el ascensor, tratar de buscar esos mecanismos de usted estar en movimiento continuo, porque eso hace que los músculos estén también bien tonificados y también, como decía el doctor Pablo, que nuestras articulaciones estén en constante movimiento y así evitar que tengamos una artrosis o tengamos una inflamación o un desgaste importante significativo. Bueno, como toda enfermedad, como todo signo, como todo síntoma, tiene unos factores de riesgo, ¿cierto? Acá es muy importante conocer cuáles son los 5 factores de riesgo que te van a llevar a tener un riesgo ergonómico, o a tener un riesgo en el dolor articular, o a tener un riesgo en dolores continuos o dolores agudos, o también dolores crónicos. Entonces, doctor Pablo, cuéntenos cuáles son los factores de riesgo que hoy conocemos por la academia, por las investigaciones sobre lo que nos lleva a sufrir o a tener un riesgo ergonómico. Yo pues me atrevería a decir que uno de los más importantes, doctor, es el tema de la obesidad, ¿cierto? Es un factor muy grande, no lo dice Pablo, lo dice Díaz, lo dice la Organización Mundial de la Salud. La obesidad es uno de los factores que se pueden modificar, pero que los llevan a uno a tener un riesgo ergonómico importante y muy incapacitante. Sí, creería yo, y voy a enfocar este espacio de comunicación en hablar de algo que es mucho más efectivo y que sencillamente asumo que la teleaudiencia que te ve son las amas de casa, la señora que está descansando desde la comodidad de su hogar, y que saliéndome de un poco de lo laboral me voy a enfocar en esta población. Entonces, los factores de riesgo, creería yo que en este momento 3 de los más importantes para esta audiencia que me ve es el sobrepeso, el sedentarismo y los hábitos psicobiológicos como el tabaquismo, ¿sí?, que pueden influir muchísimo en estos fenómenos ergonómicos, o disergonómicos, que es el término cuando ya la confluencia de síntomas y signos está presente en el dolor que acompaña a la persona. Entonces, enumerándolos nuevamente, obesidad, sedentarismo y tabaquismo pueden ser estos 3 factores principales que van a promover de forma negativa la aparición del dolor asociado a la disergonomía. Entonces, en este caso, si bien es cierto que nos acompañan mucho de estos hallazgos, y como bien tú lo decías, Didier, no lo dices tú, no lo dice mi persona, lo dice la Organización Mundial de la Salud, organizaciones que se han dedicado a estudiar estos factores, es esta comunidad la que el día de hoy te ve a través de este espacio televisivo, la que por lo general presenta dolor y no consulta, porque se lo achacan a que sencillamente fue que trapié hoy, o fue que pasé mucho tiempo estregando la ropa lavando frente a la taza, la batea, etcétera, etcétera. Entonces, sencillamente, en ningún momento nadie se ha ocupado
de llegar a abordar a esa ama de casa y decirle, ve, es que cuando te paras frente al fregaplatos, lo estás haciendo equivocadamente, estás parada recta completamente, no abres las piernas a la altura de los hombros, no haces una semiflexión de las rodillas y adoptas una postura que tenga un equilibrio compensatorio para evitar que después de terminar la actividad digas, me duele la espalda. Y fue porque estuve fregando mucho, porque sencillamente tampoco evaluamos que desde que la ergonomía intervino en todo esto, ustedes se han dado cuenta, ustedes mismos que me ven desde casa, de que ahora los fregaplatos deben tener una altura estimada, unas medidas específicas. ¿Por qué? Porque hubo una serie de personas que se encargaron de investigar que por qué a la ama de casa le dolía la columna cuando estaba fregando platos si no estaba haciendo algo sencillamente que enjabonar la loza sucia, pasarle agüita y volverla a colocar. Pero es que ese movimiento influye dentro de la estabilidad musculoesquelética del cuerpo. Y así un montón de actividades, la que plancha, la que trapea, la que limpia los vidrios de la casa, la que limpia el baño. Todas ustedes que me ven saben que están presentando dolor y no han acudido a uno de nosotros para buscar ayuda. Bueno, otro tema importante, doctor Pablo, y es muy claro lo que usted acaba de decir, pues también hay una población de personas que tienen riesgo ergonómico. Es unas personas que son jóvenes, entre los 15 y los 25 años. Se lo digo por experiencia propia. Yo tengo la posibilidad de salir a la ruralidad a hacer brigadas de salud constantemente y me preocupa mucho el estado ergonómico de los jóvenes, de esas veredas que existen hoy, porque hay personas que tienen fuerza excesiva, ellos cargan bultos de 70, 80 kilos, son los que montan los bultos a la mulita, son los que bajan el limón, son los que bajan el café, los que bajan la panela, y son personas jóvenes, pero que hoy consultan continuamente por dolores lumbares, por dolores en los hombros, por dolor cervical y dolor en las rodillas. Es una población también importante. Usted lo decía ahorita, Pablo, un tema de las amas de casa, donde usted los ve que no hacen mucha fuerza, pero son muy repetitivos, pero esos muchachos o estos jóvenes y esas mujeres campesinas han tenido mucho dolor, y conozco muchas personas que hoy tienen unos desgastes importantes en la rodilla, unos desgastes importantísimos en columna, que ya algunos han sido operados. Entonces también, doctor Pablo, como para dar claridad de que todas las fuerzas excesivas, esos movimientos repetitivos, hacen que tengamos un riesgo ergonómico en la vida. Sí, con mucho pesar, reconocer que esta población del campo, y en términos coloquiales, para la teleaudiencia y nos entienda desde el punto de vista médico, son los que llevan del bulto ese que lleva la papa, la cebolla, el repollo a las ventas de estas hortalizas para que lleguen a nuestro plato, han sido bastante desasistivos en el tema de la ergonomía. ¿Por qué? Porque sencillamente son personas que crecen, se crían y se desarrollan en la ruralidad y se acostumbran a que el manejo excesivo de fuerza les permite tener la capacidad de mover estos grandes pesos, pero que sencillamente a nivel de educación no se les ha dicho que el manipular estos pesos de forma inapropiada va a repercutir en su estado de salud. Y es por esto que Didier seguramente te consultan esos chicos 15, 16, 17, 18 años con dolor a nivel dorsal, nivel cervical, a nivel de hombros, de columna lumbar, porque sencillamente en ningún momento ha habido alguien que llegue y les diga, ve, es que estás levantando ese peso desproporcionadamente y no estás garantizando de que haya una buena técnica para la elevación del peso. Y es allí donde ha intervenido la ergonomía a nivel de educación, a nivel de lo que es la formación para estas personas. Pero como tú bien lo decías y como lo dije yo, qué pesar con esta población, porque sencillamente por la dificultad del acceso que hay en llegarles. Nosotros incluso me involucro porque verdaderamente te felicito porque haces penetraciones, pero yo tengo tiempo que no visito estos espacios que me gustan muchísimo, pero por temas de trabajo a veces uno se limita de esto. Qué importante es llegarle a esta población y decirle o enseñarles en alguna oportunidad, mira, el peso no se levanta de esa forma porque estás comprometiendo tu espalda. ¿Qué te parece si buscas elevar el peso con ayuda de otro de tus compañeros? La carga se divide entre dos y obviamente el desplazamiento para ti va a ser mucho mayor.
en términos de distancia, pero mejor en términos de tolerancia del peso. Entonces, desde el punto de vista de la ergonomía, pues excelente sería la oportunidad de llegar a esta población con más facilidad para enseñarlos a lo que es el manejo de carga, el desplazamiento de peso, y la actividad de higiene postural, que es una de las cosas más importantes para prevenir este tipo de fenómenos. Bueno, sabemos que, lo decía el doctor Pablo, el tema de higiene postural es un pilar fundamental para disminuir el riesgo ergonómico que tienen muchas personas. La higiene postural es una de las medidas que se toman en las empresas, ¿cierto? En los colegios, en las escuelas también, en los hospitales, porque uno tiene que saber cómo sentarse, cómo pararse, qué peso levantar, cómo caminar, cómo bajar escalas, cómo subir escalas. Todos esos puntos son demasiado importantes y por eso tenemos que apostarle continuamente a la ergonomía de las empresas para evitar estos daños a futuro, no daños ya, son daños que son a futuro, y en algunos casos, doctor Pablo, son daños irreversibles que no podemos realmente cuadrar o que requieren una cirugía, como es el caso cirugías de rodilla o cirugías de columna. Doctor, ya como también para ir dando una síntesis al riesgo ergonómico, sí me gustaría conocer usted darnos tips sobre cómo evitar ese riesgo ergonómico, qué hacer para que las personas jóvenes, niños, adultos mayores gocen de una buena ergonomía y que puedan estar bien de salud. Bueno, obviamente existe ya la tecnología que nos permite acceder fácilmente a mucha información. Sin embargo, la tecnología es una de las cosas que también ha influido negativamente sobre la ergonomía y ha llevado a mucha disergonomía, y lo voy a recordar como un meme que vi recientemente en las redes sociales, en el cual las personas del futuro vamos a estar completamente encorvados porque mientras estamos metidos en el celular estamos en una postura totalmente disergonómica. Y aquí hago el ejemplo. Entonces sencillamente se nos olvidó que debemos estar completamente erguidos, espalda recta, vista al frente, una elevación de la cara aproximadamente sobre el horizonte en unos 90 grados. ¿Para qué? Para que permitamos tener una mejor capacidad visual. Sin embargo, pues desde el tema formativo y preventivo, yo los invito a que, así como dedican tiempo a ver redes sociales, también hay otras herramientas en las que podemos ver ejercicios de higiene postural, sobre todo para las amas de casa, que, como lo mencionaba, han sido replegadas en el tema de formación porque sencillamente creen que la facilidad de hacer oficios del hogar no va a repercutir sobre patologías musculoesqueléticas. Hay unos tips bastante puntuales en algunos tutoriales en YouTube que pueden considerar como posturas de higiene ergonómica para las actividades domésticas, y van a encontrar que para planchar es necesario tener un descansapié, para alternar las piernas, tener una pierna flexionada a cierto intervalo de tiempo. Para las que friegan trastes con frecuencia, hay una postura específica para equilibrar el peso, para evitar esa sensación de dolor a nivel de trapecios o hombros, y así también para las que trapean, que no necesariamente tenemos que conformarnos con que la trapera tenga unas especificaciones, sino que hay cierta vida útil de estos elementos, y como dice pues la barranquillera Shakira, una escoba nueva siempre barre bien, pero también tiene que tener unas medidas específicas. Así que la invitación es para que todos hagan el uso de las herramientas tecnológicas de forma positiva, se instruyan, y si no, acudan a nosotros que gustosamente los vamos a ayudar. Bueno, aquí también vemos diferentes puntos que el doctor Pablo hoy nos ilustra con mucha claridad. Vemos que realmente la buena posición también es sinónimo de buena salud. Cuando usted está con buena posición, bien sentado, se agacha bien, sabe cómo coger utensilios, sabe cómo manipular el computador, sabe cómo sentarse en una silla ergonómicamente, sabe cómo sentarse en un auto o en un bus cuando va a viajar, también es muy importante. También cuando uno va a hacer alguna cirugía, saber cómo pararse, doctor Pablo, también es muy importante. Cuando monta en bicicleta, también es un tema de ergonomía. Todo eso en moto también es muy importante. Miren que nosotros todos los días tenemos que ver con alguna posición. Todos los días, cómo dormimos, cómo nos levantamos, cómo nos bañamos, cómo salimos a trabajar,
cómo salimos a caminar o a descansar. Todos esos son puntos o puestas ergonómicas adecuadas que tenemos que saber hacerlas para evitar problemas y tener riesgo ergonómico. Entonces también quiero contarles algo importantísimo que yo siempre lo he dicho. Cuando usted ve que un gatico se levanta, el gatico llega y se estira, ¡frum! ¿Cierto? Cuando usted ve que se levanta una vaca que está acostadita, la vaca se levanta y se estira también. Igual pasa con un perro, pasa con muchos animales. Pero ustedes se han preguntado, ellos, ¿por qué hacen eso los animalitos? Porque uno siempre que se levanta debe estirarse muy bien. Y eso es el primer llamado que yo quiero decirles a todos ustedes, es que cuando nosotros vamos a iniciar la actividad física, nos vamos a levantar de la cama, primero nos sentamos, hacemos un estiramiento tanto de los miembros superiores, de los miembros inferiores, de la columna, de la cabeza, y eso hace que empecemos el día con una muy buena postura ergonómica y con una buena salud ergonómica. Eso es muy importante. Y allí ya todo lo que vamos a hacer, yo creo que aquí quedan ustedes con muchas dudas al respecto de cuáles ejercicios. El doctor Pablo ya les dijo cómo buscarlos, cómo hacerlos. En posteriores charlas también vamos a tener acá una fisioterapeuta que nos va a ayudar, nos va a enseñar cómo hacer ejercicios ergonómicos adecuados para todos ustedes. Entonces también es invitarlos a eso, a que hagamos unos buenos ejercicios, unos buenos estiramientos, y cualquier dolor que tengan en la columna, en las rodillas, en la cadera, en los hombros, siempre buscar ayuda médica, que es lo importante, hacer un tema de desinflamación articular también, porque uno no puede ponerse a caminar con dolor, eso es peor, nadie camina, y es que vamos a hacer un buen trabajo y un buen control en el tema ergonómico. Es un tema creo que muy importante, espero que le hayan gustado bastante, que hayan cogido esos tips que el doctor Pablo y yo les estoy comentando para que tengan una buena salud. Importante también el tema de la obesidad, hay que bajar de peso, el tema del consumo del tabaco, del alcohol, también el tema de la nutrición, también es muy importante, y mantenernos muy hidratados. Siempre uno debe tomar mínimo en el día unos 2 litros de agua. Eso ayuda a que los músculos se mantengan bien hidratados y uno no cree, y el dolor también le disminuye. Por acá estamos siempre prestos y dispuestos. Agradecer al doctor Pablo por invitarnos, por estar acá hoy como invitado especial en el riesgo ergonómico. Seguimos en momentos de salud, momentos especiales para usted, para toda su familia, y este programa fue muy especial y muy enfocado también al tema empresarial, porque sabemos que muchas enfermedades ergonómicas están relacionadas por las empresas, y acá es importante que tengan en sus empresas las personas que ayudan a tener esas pausas activas adecuadas. Un abrazo, muchas gracias por seguirnos acá en este canal, por estar en este programa Momentos de Salud, y seguiremos continuamente dándole información de diferentes patologías en el mundo que existen, y que ustedes estén informadas de primera mano.